A ver, ¿se puede saber quién ha sido? ¿Se puede saber quién de vosotros ha sido tú, Jesús? ¿Has sido No, tú? el que ha levantado la mano es Sergio. ¿Has sido tú, Sergio? No, yo no he sido, yo no tengo nada que ver. ¿Has sido tú, Espi? Yo no he hecho nada, tío. Yo estoy aquí quieto. Vamos a ver. Quieto parado. Vamos a ver una cosa, un respeto a esta persona. ¿Quién narices ha decidido, una semana después de contaros que me he operado la vista, que hablemos de visión remota? ¿Quién ha sido el cabrón? Bueno, siempre hay algún gracioso. Ya. Tiene su chascarrillo, ¿eh? Ya. Pues no sé si me hace mucha gracia. Tiene ese puntito. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las faltas de respeto al presentador de un podcast. ¿Has sido tú, Jesús Callejo? Dime la verdad. ¿Has sido tú? Bueno, en parte sí, me da culpa, pero con el apoyo de mis compañeros. Es que es un cachondo. Por Jesús. mí, por mis compañeros. ¿Has sido tú, Alberto Espinosa? ¿Tú también, hijo mío? Hombre, sí, estuvimos hablando entre nosotros y dijimos, joder, que es un tema más bueno para que en este momento. Ya. ¿Tú también, Sergio Cordero? ¿Has sido tú? Bueno, pues hay que reconocerlo que sí. Entre todos un poco buscamos una temática que pudiera encajar y lo decidimos. Ya. Lo de la ayudar a la gente y eso lo decimos, ¿o? Ayudar a todos menos a ti. Sí, hombre, sí, ¿cómo? Bueno, pues ya recordamos que todas las escuchas de este podcast de Mindfacts generan ayuda para llevar alimentos a los bancos de alimento y la gente que lo necesita. Y vamos a hablar de visión remota. Y qué cabrones son mis compañeros, qué cabrones. Hoy en Mindfacts hablamos de visión remota. Me voy a poner serio porque tenemos un invitado que ya nos conoce. Iba a decir nos respeta o nos respetaba hasta este momento. Igual hemos perdido puntos con él. Le voy a presentar y le voy a pedir perdón, ¿vale? Es ingeniero de telecomunicaciones, es instructor del Instituto Monroe en tecnología EmiSync, es instructor de sueños lúcidos, de visión remota precisamente. Enrique Ramos, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta locura que es Mindfacts. Muy buenas a todos, muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Y ahora que te has operado, ahora ya te puedo enseñar a hacer visión remota. Pues con estos ojos Ahora ahora, con sí. lo que llevo aquí, veo todo lo que quieras. Por lo eso, que quieras por eso. y como quieras. Bueno. Voy a poner ya en serio, Enrique. De hecho, has estado alguna vez con nosotros, con Jesús Callejo, con un servidor y con el resto del equipo, en el podcast bueno, que es La Escóbula de la Brújula, hablando de visión remota, por ejemplo. Pero para los oyentes de Mindfacts que no... Sí. Para los oyentes de Mindfacts que no conozcan este concepto, explícanos brevemente para que todos sepamos a qué jugamos, en qué consiste, qué es el concepto de visión remota. Pues la visión remota es una disciplina que crearon o desarrollaron los militares norteamericanos, estadounidenses, en los años 70, fundamentalmente para espiar al enemigo, pero consiste en la capacidad humana que tienen algunos seres humanos que se han entrenado para describir objetos, eventos o personas que están alejados físicamente, pero sin el uso de los sentidos físicos, es decir, sin usar ningún componente biológico. Es algo así como si fuese la evidencia, pero mucho más complejo y siempre estudiado desde el laboratorio y con unos protocolos muy complejos. O sea, para traducirlo y que todos nos enteremos, sería la capacidad de que yo, por ejemplo, ahora mismo, sin utilizar estos ojos, porque has dicho que no entran los sentidos físicos, sea capaz de conocer, por ejemplo, la ubicación de un objeto en el espacio y momento actual. Aunque no esté cerca de mí, me refiero, en otra ciudad, en otro país, en otro lugar diferente del mundo. Casi has acertado. Vale, realmente es la descripción. O sea, lo que hace la visión remota es describir un objeto, o un evento, o un lugar. Ajá, un lugar. Nunca la ubicación. La ubicación no, simplemente es un objeto que está alejado, que puede estar a 1000 kilómetros de distancia de ti o a 300 metros, pero está oculto a tus ojos. Tú eres capaz de describirlo, de decir cómo es y es capaz de dibujarlo. Sin el uso de la visión biológica, evidentemente.
Claro, pero esto que estás contando, fíjate, la cantidad de posibilidades que nos puede dar, porque estás hablando de una especie de percepción extrasensorial. Estás hablando de que el ser humano tiene una serie de capacidades, de habilidades o de poderes diferentes a las que están estandarizados. O sea, que somos capaces de, sin estar físicamente en un lugar, sí proyectarnos y poder ver ese objeto, describirlo. Así que la inteligencia militar tiene que estar dando botes de alegría. Claro, es que este fenómeno, vamos a dejar claro para los oyentes que la visión remota no sabemos cómo funciona. Es decir, se demuestra que existe por estadística. Porque desde los años 70, y se prolongó en los 80, en los 90, incluso actualmente, se siguen haciendo experimentos, o sea, series de sesiones de visión remota, y por estadística se puede inferir que es un fenómeno real. Es decir, que hay personas que tienen la capacidad de ver, describir cosas que están ocultas a los ojos físicos. Y esto es por pura estadística, porque sabemos todos que cualquier persona puede acertar qué hay dentro de un sobre por azar, ¿no? O una serie de sobres con un planteamiento científico y bueno, con matemáticos detrás para que calculen bien la estadística. Pero hay un número, cuando se rebasa ese número ya no es fruto de la casualidad. ¿Vale? Se calcula que es como 1/20, pero bueno, los que saben de estadística, los matemáticos saben de estadística, saben perfectamente cuando un acontecimiento deja de ser fruto del azar y hay algún fenómeno detrás que lo está provocando. Y esto se ha demostrado en visión remota. Es decir, estadísticamente la gente que se entrena puede hacerlo. Otra cosa es qué ocurre dentro del cerebro o cómo sucede este fenómeno. No lo sabemos. Y no sé si lo sabremos en las próximas décadas. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que quedar claras desde el primer momento es que esta capacidad psíquica de recibir información no estamos hablando del mundo esotérico, en fin, del mundo místico, sino que estamos hablando de ciencia. Y eso yo creo que ya es muy mindfuck, porque esto ya empieza a rechinar un poco nuestras neuronas. Es decir, estamos hablando de una capacidad que antiguamente esto se consideraba magia, que esto estaba solo pues un poco al acceso de los chamanes, de los magos y tal, pero que a día de hoy estamos hablando de ciencia, de tecnología, que además se puede aplicar a distintos campos del conocimiento. Y ahí tengo una pregunta importante, porque me estoy poniendo en la piel de los oyentes de Mindfax que oigan esto por primera vez, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente te ha dicho, porque estoy seguro que te lo han dicho, Enrique, esto no es verdad? Cientos de personas, mucha gente. Hay mucha gente, pero ¿sabes qué? Pero no a mí. En la literatura científica o en programas de radio de otros países, ¿no? He oído muchos testimonios en contra, pero curiosamente todas las personas que niegan la existencia de visión remota son las que no han leído ni un solo estudio sobre visión remota. Porque hay cientos y cientos de estudios disponibles en Internet, cualquier persona puede leerlos, de científicos de universidades que han investigado la visión remota y dicen que es un fenómeno real. Mira, he traído aquí, porque claro, no me lo sé de memoria, evidentemente, pero cuando el programa militar de los norteamericanos terminó, empezó en el año 78 y terminó en el año 95, ese programa de visión remota, que fue un programa secreto, cuando se canceló, la CIA fue la culpable o fue la responsable de que se terminara el proyecto por circunstancias que no vienen al caso, que si tenemos tiempo lo podemos comentar. Pero se cerró el programa, ¿vale? Entonces encargó, para justificarlo, encargó un informe a un instituto norteamericano muy importante, el AIR, el Instituto de Investigaciones Americano, que está compuesto por científicos, para que estudiaran las estadísticas de las sesiones de visión remota. Y dos científicos, Jessica Utz y Ray Hyman, que eran escépticos, los cogieron de todos los científicos que había, los más escépticos, les pusieron a estudiar esta serie de experimentos, ¿no? Y declararon, en las conclusiones del informe, declararon lo siguiente, lo voy a leer, que es muy cortito. Un segundito, aquí está. Usando los mismos estándares de otras áreas de la ciencia, hemos concluido que las actividades psíquicas quedan plenamente demostradas. Los resultados estadísticos de los estudios examinados van mucho más allá de lo esperado fruto del azar. Efectos de similar magnitud han sido replicados en laboratorio de otros lugares del mundo. Estamos hablando de Jessica Utz, que era escéptica y que había sido contratada para hacer un informe en contra de la visión remota, y tuvieron que reconocer que ahí había un fenómeno extraño y que era cierto, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de algo que no entendemos, pero que existe. Que eso es muy típico. La ciencia primero lo que hace es recabar datos, detecta un fenómeno y luego intenta explicarlo. A ese paso, a ese lugar aún no hemos llegado.
Claro, y que se han hecho ya experimentos, ¿no? Y que es verdad que forma parte muchas veces de esa materia reservada, ¿no? De esos secretos que se tienen que custodiar y que solo pueden ser conocidos cuando pasen 50 o 100 años, pero Estados Unidos y sobre todo también la Unión Soviética sí que han hecho experimentos de este tipo, de visión remota, y en Estados Unidos en concreto sí que hay uno con un nombre muy específico que además luego dio lugar al título de una película, que es el proyecto Stargate. ¿Nos podías un poco comentar en qué consistió aquello? Sí, el programa Stargate fue el programa más importante que ha habido de visión remota porque estuvo financiado por el Congreso de los Estados Unidos entre el año 78 y el año 95. Duró casi 18 años y bueno, se mantuvo en pie con financiación que se revisaba todos los años. Eso quiere decir que daba buenos resultados, ¿no? Y ahí estuvieron implicados pues, un grupo de militares, todos sin experiencia previa, que fueron entrenados por otras personas que tenían el don ya como de manera natural. Fueron gracias a la ayuda de dos científicos, Hal Purov y Russell Targ, que ya estaban estudiando en California, en el SRI, y estaban estudiando este fenómeno. Entonces, gracias a estas investigaciones previas, pudieron entrenar a los militares en visión remota y hicieron un montón de misiones, misiones de rescate de rehenes, localización de aviones estrellados, de submarinos, espionaje de un montón de armamento de los soviéticos, y eso está desclasificado, los papeles están disponibles, hay como 80.000 papeles desclasificados. No han desclasificado todos porque forma parte de la seguridad nacional y cosas que no se pueden desvelar, pero lo que no tiene importancia, como por ejemplo, pues eso, la crisis de los rehenes de Teherán, que ya pasó, pues eso está desclasificado y estuvieron ahí los visionadores remotos. O sea que es un fenómeno que es incuestionable, que está ahí y forma parte de la historia. Yo te quería preguntar, Enrique, de los casos que tú conoces, que serán muchos, ¿cuáles son los más llamativos? ¿Cuáles son los que te parecen a ti especialmente reveladores? Es que hay muchísimos y además son públicos. A mí los casos, unos casos que más me impresionó fue el caso de Ingo Swann, porque estamos hablando de que la visión remota se ha utilizado fundamentalmente hasta hace unos años para en el ámbito militar, ¿no? Para el espionaje. Aunque hay otros muchos usos que hablaremos durante el programa. Pero me impresionó una de las primeras sesiones de visión remota que hicieron en el SRI, que fue para explorar Júpiter. Claro, que hasta ahora se dedicaban simplemente pues eso, a describir lugares de la URSS o de cualquier otro enemigo. Pero en este caso decidieron explorar Júpiter, planeta del que no tenían casi información, porque en aquellos años 70, aún no había llegado ninguna sonda, ningún robot, como hay ahora, al planeta. Entonces lo único que se podía saber era lo que se veía por el telescopio, ¿no? Ingo Swann, que se considera el mejor visionador remoto civil de la historia, era un crack, se puso a hacer la sesión de visión remota y describió una serie de anillos de hielo que rodeaban al planeta Júpiter. Claro, esto no se conocía porque no se pueden ver a simple vista con el telescopio. Entonces pensaron que Ingo Swann se había equivocado porque el único planeta que se conocía con anillos en este caso era Saturno, que estaba clarísimo que tenía, y además eso es que sí que se ven con telescopio, pero los de Júpiter no. Entonces creyeron que había fallado. Y pasaron 6 o 7 años y la URSS mandó la primera sonda, el Voyager 1, a Júpiter, se acercó a Júpiter y efectivamente encontró esos anillos de rocas de hielo rodeando a Júpiter, ¿no? Esto es fascinante, ¿no? Porque en ese momento descubrimos que esa capacidad de la mente humana ya no solamente traspasa fronteras de los países, sino que puede traspasar incluso planetas, ¿no? Y a mí me pareció una cosa verdaderamente notable. De romper cabezas, como es el lema de este podcast. Espinosa, te veo muy callado, ¿eh? Ya, estoy escuchando, tío. Escuchando, ¿eh? O sea, yo voy a decir que realmente no sé mucho de este tema. Ajá. Y vengo a aprender. Bienvenido a aprender. Lo voy a coger todo con muchas pinzas, ¿vale? Porque Ajá. va a ser mi papel en este programa. Tú vas a ser el que yo decía antes, ¿no? O sea, yo creo, tengo una mente muy científica, entonces necesito hechos contrastados aplicando el método científico. Yo creo firmemente en lo que nos cuenta Enrique Ramos, pero en este tema, pues con precaución. Con precaución, y va a ser mi papel aquí, pero vengo a aprender y a escuchar. Tienes ahí un rival duro, Enrique. Bueno, te invito a que leas 80.000 papeles de Stargate escritos por científicos. Son 80.000, van a tardar un ratito, pero bueno. Vete poniendo la música, Espinosa, vete leyendo, tú vete dándole a los papeles. Voy a sacarlos. Dale ahí, venga, dale a los papeles. Poco a poco, déjame, que son muchos. Tú vete leyendo.
Vete leyendo, que te estoy viendo, que estás vagueando. Que no, que déjame, que son muchos, tío. Que no me puedo leer de aquí al final 80.000 papeles, tío. Escúchame, Enrique, esto en PDF no lo tenéis para que vaya más rápido, en Kindle, o para que tarde menos. Resumido. Es que le veo que no. Pues los han editado en papel recientemente. Mira. Y son como 4 tomos de cada uno de 1500 páginas. O sea, a tiempo. Sí. Tú eso lo pones para cimentar una casa y te aguanta. Bueno, hemos querido comenzar conociendo este concepto de visión remota y de algunas de las historias. Recuerdo que ha contado Enrique. Os recomiendo que busquéis, si os interesa, este episodio de La Escóbula de la Brújula dedicado a la visión remota, porque lo amplía bastante. De lo que queremos hablar. Tiene un libro que se titula así, La visión remota. Efectivamente, también es verdad. También para cimentar una buena casa. No, también, este no. Este más bien es para abanicarte. Es más finito. Lo que vamos a hablar hoy en Mindfax es más concretamente de algunas de las aplicaciones que esta disciplina tiene. Enrique nos ha hablado sobre todo de los años 70, 80 en estos programas militares de Estados Unidos, pero vamos a traerlo a la actualidad, a los años 2020. ¿Se sigue utilizando la visión remota hoy en día, Enrique? Se sigue utilizando y hay verdaderos fans y fanáticos de la visión remota, desde la inversión en bolsa, pasando por... Explícame eso de la inversión en bolsa. Hay gente que contrata... Eso nos interesa a todos. Sí. Cuenta. Esto lo empezó, la culpa lo tiene el científico, uno de los científicos de SRI, que se llama Halpurov, que hizo el primer experimento con la bolsa. Se inventó un protocolo que ahora es súper famoso. Vosotros, claro, no estáis en el mundo, evidentemente, de la visión remota, pero si os metierais en el mundo digital, de los foros, internet, de tal, es que causa furor. Es la visión remota asociativa, que se llama, que es una cosa súper curiosa, que se utiliza, es un protocolo de visión remota, se utiliza para decidir entre dos posibilidades, A o B, sí, no. Se utiliza en toma de decisiones, se utiliza también en inversión en bolsa, ¿vale? ¿Cómo? Pues se utiliza... se prevé los movimientos de la bolsa, si van a subir o van a bajar las acciones o los valores, la plata, el oro, lo que sea, y junto a un broker, que es el que luego va a hacer las gestiones, pues el visionador remoto dice, bueno, mañana va a subir la plata o va a bajar, y se va comprando. Entonces, en una serie de sesiones durante varios días, al final de un periodo X, que puede ser, por ejemplo, un mes, pues se pueden ver las ganancias y además estadísticamente se puede ver la cantidad de aciertos que se han hecho, ¿no? Entonces la gente utiliza ese protocolo, que es súper interesante, la verdad es que es muy inteligente lo que se hace, y invierte en bolsa. Y bueno, Halpurov hizo un experimento, justamente era por motivos, era para ayudar a un colegio que tenía deudas y bueno, querían ayudarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer el experimento y si ganamos dinero, pues bien. Y lo hicieron durante, creo que fueron 30 sesiones, como 30 días. Y creo que fue la inversión en plata, ¿no? El valor de la plata. Y bueno, pues finalmente, después de un mes, acabaron ganando 25 o 26 mil dólares del año 74. No, el año 82 creo que fue. O sea que esto no está solo enfocado en la visión espacial, sino en la visión temporal también. Tiene un... Sí, es que la visión remota asociativa, es que si os lo cuento, a lo mejor les resulta curioso a los oyentes. Es muy interesante. A ver, la visión remota consiste en describir algo, ¿vale? Las prácticas que se hacen es la gente mete un sobre, o sea, una fotografía en un sobre, ahora ya no están en sobre, ahora están en los ordenadores, antiguamente eran sobres, y entonces el visionador remoto tenía que dibujar esa fotografía sin saber absolutamente nada. Les daban un código, a lo mejor el código 7849, y ponte a dibujar. ¿Qué hay en la fotografía? Entonces dibujaba, ¿no? Entonces, el protocolo ARV, el protocolo asociativo, lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver si se puede explicar porque es un poco para romper la cabeza, ¿eh? Vamos por ello. Vamos a suponer que yo soy muy buen visionador remoto y tú también, Fran, bien. ¿Vale? Estamos todos visionadores remotos buenísimos. Y estamos ahí a tope con la visión remota. Vale, y entonces vamos a decidir si las acciones de tal compañía al cierre de la bolsa de mañana van a subir o van a bajar. Y en función de eso, nosotros, o Jesús Callejo, por ejemplo, que tiene mucho dinero, va a invertir en bolsa, por ejemplo. Lo tiene. Sí. ¿Vale? No sé, depende de qué valores. No, pero espera, que estamos pensando. Espera, Jesús, espera. Entonces, ¿cómo decidimos qué va a pasar mañana? Porque tú tienes que invertir antes de que pase, porque si ya lo sabes... Claro, claro, vale, evidentemente. Entonces, pues es muy fácil. Claro, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús coge dos fotografías que sean disjuntas, muy distintas, ¿vale? Por ejemplo, un trozo de queso y otro un pájaro. No puedes poner un globo aerostático y una pera, porque son muy parecidos. Tienen que ser muy distintos. Y Jesús escribe detrás de la fotografía, o sea, asigna a cada fotografía un resultado. Dice, el queso
es que suben las acciones. Sí. Y el pájaro es que bajan las acciones. Pero eso lo sabe Jesús. Tú y yo no tenemos ni idea, ni de qué son las fotos, ni nada de nada. Vale. Dice Jesús, vale. voy a invertir en bolsa. Tú y yo no sabemos nada. Y entonces lo que hace Jesús dice, venga, Enrique, ponte a describirme, a dibujar la fotografía que yo te enseñaré pasado mañana, después de que ya se haya cerrado la bolsa. Después de que yo haya invertido, ¿vale? Cuando ya sepamos qué ha pasado, si ha subido o ha bajado, describe la fotografía que yo te iba a enseñar. Porque Jesús me va a enseñar la del resultado. Es decir, Si sube, te enseñará el queso. Claro, y- claro. Pero yo no sé nada ni que son quesos ni que son nada. ¿Vale? Vale. Entonces Jesús se compromete a enseñarme la fotografía de lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces yo me pongo a intentar describir la fotografía que Jesús me va a enseñar mañana o pasado mañana. Y dibujo una cosa parecida a un queso. Yo se lo entrego y Jesús dice, pues mira, se parece a la del queso, vale, eso quiere decir que van a subir las acciones. Y Jesús invierte en ese sentido para ganar dinero. Y cuando pasa el día de si cierran la bolsa, Jesús me llama por teléfono o con Zoom o me ve y me coge y me enseña la fotografía del queso. Dicen los científicos, hablamos de científicos que han estudiado, no lo entienden bien, pero hablan de retrocausalidad. Dicen que a Jesús, el Jesús del futuro, al enseñar la fotografía del queso, esa información viaja al pasado y yo el día de la sesión, cuando voy a dibujar la fotografía, sé que es un queso, inconscientemente, y lo dibujo. Pero claro, como Jesús me ha enseñado lo que va a pasar, lo sabemos antes de que pase. No sé Pero si me aquí estoy la explicando. pregunta, sí, yo lo he entendido perfectamente, pero la pregunta que te tengo que hacer me la dejas a huevo, que es que entonces las personas que son capaces de hacer eso tendrían que ganar mucho dinero en la bolsa. Es que hay gente que hace O esto. sea, pero todos, ellos mismos. Sí, claro. Hay mucha gente que lo hace. Yo no tengo ni idea de bolsa y no invierto en bolsa, pero hay gente que o bien ellos mismos son visionadores remotos e invierten en bolsa o trabajan para brokers, pero también trabajan para empresas. O sea, esto es así de real. Y es un protocolo muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Me quedo loco. Vale, Escucha, entonces- hay un botazo de euromillones. Esto no lo podemos sacar a alguna aplicación, tío. Eso- Enrique, en serio. Esto te lo estoy diciendo completamente en serio. Hay 160 millones de bote. Eso lo preguntan. Vamos a hacer algo. Eso lo preguntan mucho, pero es muy difícil porque esto además lo incrementan porque yo puedo ser buen visionador remoto o mal visionador remoto. Entonces tú te vas a arriesgar, Jesús, a invertir en bolsa en función de lo que yo te diga. Pues no. Entonces, ¿qué haces tú? Contratas a 2 o a 3 o a 4, a Fran y a mí. Entonces lo que haces es, sobre todo impares, ¿no? Un número de visionadores impares. Y entonces lo que haces varias sesiones y en función de lo que diga la mayoría, si de 7 visionadores remotos, 6 dicen que va a subir las acciones, en función de eso, tú actúas en consecuencia, ¿vale? Coges la mayoría. Y ahí, estadísticamente, se ha comprobado que es muchísimo más efectivo. Pero claro, necesitas más gente y más pasta para contratarlos. Falta tener mucha pasta. Sí. Esto es como los diagnósticos médicos, ¿no? Dices, bueno, hay que consultar a un médico, pero pues acaso consulta a otro más para ver si acierta con el diagnóstico el resultado. Pero Claro, por lo que estás contando no solo sirve para inversiones bursátiles, sirve para todo, ¿no? Para asesoramiento de empresas, para la toma de decisiones, para cualquier decisión de alto nivel. Sí. Se hacen, lo podéis buscar en prensa, se hacen actualmente y se han hecho en el pasado cruceros de ejecutivos, los llaman cruceros psíquicos. Y son ejecutivos, son CEOs de compañías que van a cruceros a ser entrenados en una especie de visión remota, un poco más simplificada porque es relativamente complejo, que lo que hace es que les potencia la intuición, ¿no? Para tomar decisiones rápidas y cosas así, ¿no? Y está muy relacionado con la visión remota, ¿no? Y ellos, hay algunas empresas que no lo dicen públicamente, que asesoran, que tienen visionadores remotos para asesorarles en la toma de decisiones de si comprar o no comprar tal empresa pequeña o para espiar incluso robar patentes de la competencia, ¿vale? El mismo Joe McMoneagle, el agente 001 del ejército, que se fue del ejército, creó una empresa que se llamaba Intuitive Intelligence Applications, que es una empresa que duró bastantes años y se dedicaba a asesorar a otras empresas en prospecciones mineras, en temas bursátiles y ganó mucho dinero. Estoy buscando de verdad lo de los cruceros psíquicos, ¿eh? Lo estoy buscando. Es verdad que en Estados Unidos lo hacen. Sí, ¿Lo has encontrado? Sí, ¿en serio? ¿En Sí, serio? sí, aquí lo tengo. Para aquí lo CEOs. tengo. Por lo tanto, Ingo Swann, el que has citado antes, estaría muy reclamado, ¿no? Por empresas sabiendo sus capacidades psíquicas para poder adivinar esto, porque claro, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de elementos paranormales o esotéricos, sino que estamos hablando de elementos prácticos para ganar dinero o para tomar decisiones críticas y acertar. Disculpadme que lea otra cosa, pero
la Universidad de Colorado investigó en el 2014, o sea, antes de ayer, investigó el protocolo ARV y con gente anónima hicieron experimentos estadísticos, ¿no? De ver cómo acertaban, pues esto de invertir en bolsa, si no, suben, bajan, con un montón de series y luego veían, pues, que si esto era fruto del azar o no, aquí acertaban más de lo normal, ¿no? Y en una revista científica, se llama la Journal Scientific Exploration, declararon lo siguiente, la conclusión de la investigación. La visualización remota asociativa parece ser una forma razonablemente precisa de predecir el futuro de resultados binarios. Un proyecto ARV es simple de realizar y con algo de experimentación puede ser posible mejorar la capacidad predictiva ya bastante precisa. Si el mundo aceptara el hecho de que es posible predecir de manera confiable y consistente un evento futuro con una precisión mayor del 50%, podría tener un impacto social significativo y tal vez incluso financiero. Esto lo dijeron varios científicos de la Universidad de Colorado que investigaron el protocolo ARV y vieron que estadísticamente, si haces muchas series, acabas acertando. Es un misterio, pero está ahí. ¿Y podríamos meter en esta categoría a Uri Geller? Sí, Uri Geller participó un año en el programa de visión remota, el programa Scanate, el primero que hizo la CIA, el año 71, el año 72, y era muy malo como visionador remoto. O sea, le echaron prácticamente. Claro, le quitabas las cucharas y ya era otra cosa. Exactamente, le quitabas las cucharas y ya está. Entonces se dedicó luego a ir por los platos de televisión a doblar cucharas y a hacer otro tipo de trucos que nunca supimos si eran mentalismo o eran ilusionismo o qué eran, ¿no? Pero luego lo que hizo también se hizo famoso porque estuvo trabajando para una empresa petrolífera buscando yacimientos de petróleo, localizando. Y eso también lo hizo John McMonagle, que también estuvo trabajando para una empresa que buscaba mármol, vetas de mármol. Y esto es muy interesante, porque las empresas que trabajan con yacimientos geológicos tienen unos costes muy altos, ¿no? Porque aunque sepas más o menos en qué zona puede estar la veta, tienes que hacer un montón de prospecciones, ¿no? Agujeros, que es lo que encarece la prospección minera, ¿no? Porque hasta que aciertas, ¿no? Entonces, en los años 80, 90 hubo una explosión de visionarios remotos que trabajaron para esas empresas porque localizaban y ahorraban costes a las empresas. Lo que pasa es que hay un secretismo brutal. Yo sé porque me muevo un poco en ese ambiente y sé que hay gente que lo sigue haciendo. Hay un secretismo porque primero es intrusismo, ¿no? Los geólogos son los que con su ciencia son capaces de más o menos encontrar los yacimientos, ¿no? Pero por otra parte porque no quieren dar pistas a la competencia, ¿no? O sea, nadie quiere decir cómo encuentro las vetas, ¿no? No quiero... Es un tema también de espionaje industrial, ¿no? Pero sí que se sigue utilizando y tampoco es incompatible. Es decir, tenemos los aparatos científicos, tecnológicos que nos permiten detectar los georradares, esas vetas, pero ¿por qué no podemos hacer algo a la vez con la visión remota? Y si coinciden, tenemos más seguridad de excavar en este sitio o no excavar en este sitio, ¿no? Quiere decir que no es incompatible. Estoy que llevo un rato alucinado con lo de los cruceros psíquicos y he encontrado uno, Espinosa, que me tiene loco. Es que yo voy por la página 4 de la noche. Ya, pues que no puedes hacer las dos cosas a la vez. Mira, escúchame esto, que ya tenemos plan. Hay un crucero psíquico, pero este no es de visión remota, lo tengo que decir, no quiero comprar. Es mediums, son mediums, ¿vale? Por el río... Eso no es lo mismo. Por el río Niágara, ya sé que no es lo mismo. Por el Niágara, ¿vale? Sale de Norton a Wanda. Entonces, cuesta metropolitano. $40 por persona en Nueva York. Te puedes llevar tu bebida y tu comida. Todo esto lo estoy leyendo, no me lo estoy inventando. Y te garantiza... Esto sí que me flipa. Porque, Enrique, de todo lo que estás contando, y aquí hago un poco de parodia, tú lo has dicho al principio, no sabemos por qué ocurre esto. Aquí en este crucero te garantizan mensajes astrales para todos. Lo pone aquí, Mensajes garantizados para todos los Te lo firman en el contrato. Lo pone aquí, lo estoy leyendo. 100% garantizado, ¿no? 100% garantizado. A mí me apasiona que valga $40, pero hay que te dan una Coca-Cola y son 100 metros de crucero. No, pone aquí, tráete tus propias bebidas y comida para disfrutar durante el evento. No, la comida te la llevas tú. Pero solo el barco y el mensaje astral. El mensaje barato me parece. Pero escucha, hablando de lo que estabais hablando, ya volviendo a ponerme en serio, Enrique, una de los usos más lógicos, y que ya has apuntado antes, es en la investigación de casos criminales, también, para este tipo de disciplinas, ¿verdad? Sí, eso también todo eclosionó cuando se terminó el programa Stargate en el año 95. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de todos los visionarios remotos, que muchos eran militares, se fueron del ejército y los que eran civiles se quedaron sin trabajo. Entonces, algunos empezaron a colaborar con la policía o con otras instituciones para resolver casos tan difíciles, ¿no? Y con mucho éxito. Uno de los más
más importantes fue McGonagall, el agente 001, que sí que estuvo colaborando, incluso abiertamente en programas de televisión de los años 80 y 90, resolviendo casos criminales, ¿no? Para describir los lugares de un crimen o el lugar donde estaba secuestrada alguna persona, ¿no? Y hubo varios casos. Un caso famoso fue el caso de Patricia Hearst, que era la hija de un magnate de la prensa californiana que fue secuestrada por anarquistas y, bueno, no sabía dónde estaba y, bueno, un visionado remoto se llamaba Pat Price, que era policía además, fue el que consiguió, no lo voy a contar que es muy largo, consiguió saber quién era el secuestrador, el jefe de ellos, lo detectaron, o sea, lo descubrieron y dónde estaba ella, ¿no? Y la liberaron. Lo que pasa es que fue un caso un poco curioso porque cuando la liberaron luego descubrieron que lo había provocado ella misma, ¿no? Era la hija del magnate ella estaba confabulada con los anarquistas para luego repartirse el dinero del rescate, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que los visionarios remotos consiguieron localizarla, ¿no? Y también una amiga del presidente Clinton, también esto es público, pues tuvieron que tirar de los visionarios remotos también para localizarla porque había sido secuestrada. O sea que hay casos y se sigue haciendo. Lo que ocurre es que la visión remota no vale para localizar cosas, como tú has dicho, ¿no? No vale para decir, eso está aquí. Entonces, ¿dónde está el cadáver? No, eso no lo hace la visión remota. Ya. Lo que hace la visión remota es describir, pero está muy bien, porque tú dices, descríbeme dónde está el cadáver. Entonces, si tú lo describes y alguien lo puede identificar, ya sabes dónde está el cadáver. Pero la visión remota no puede para decir, está en la calle Valeriana número 7, eso no vale. Pero sí, pero tú puedes decir a lo mejor, veo agua. Claro, veo un pozo. Un lago. Y no sé qué, claro, exactamente. Y así funciona, ¿no? Y así funciona, así lo hacen los policías, que bueno, no todas las policías del mundo confían en esto, ¿no? Pero bueno, otras muchas sí, la policía inglesa sí lo utiliza, lo ha declarado. Así que bueno, ahí está, es una fuente más de información. Pero esto se parece mucho a lo que en estos términos criminológicos se llaman los videntes, ¿no? A veces acuden a videntes para decirles, a través de sus supuestos poderes psíquicos, pues dónde está tal secuestrado, tal cadáver, o resolver tal crimen, ¿no? En este caso tú lo llamas visión remota. ¿Qué diferencia habría entre lo que sería un vidente al uso, de los que se sabe que la policía, tanto la nacional en España como en otros países europeos, utilizan? No lo dicen, pero sabes que utilizan este tipo de mecanismos. ¿Qué diferencia había entre un visionador remoto y un vidente? Pues mucho. El visionador remoto, o sea, mejor dicho, el vidente no tiene formación. O sea, no tiene una formación en laboratorio. Es decir, el proceso de visión remota, el fenómeno no sabemos por qué sucede, pero sí sabe cómo funciona. Porque ha habido ya 9, que yo sepa, 9 laboratorios del mundo que han estado más de 25 años investigando la visión remota. Y están ahí los documentos. Entonces se sabe el proceso, con lo cual, si sabes el proceso, puedes entrenar a alguien. Si alguien está entrenado, es mucho más fácil que sea efectivo. Los videntes, teóricamente, no digo que no haya videntes buenos, pero hay muchos videntes malos. Muchísimos. Y la mayoría son los que acceden a la policía y les hacen, iba a decir una barbaridad, ¿se puede decir tacos? Sí. La picha un lío. Les hacen la bueno, ya, bueno, como taco flojito, Enrique. Bueno, vale, pues si no soy educado. Esperábamos otra cosa. Bueno. La siguiente será así, será más fácil. Les hacen la picha un lío, entonces la policía no confía, porque son videntes que no tienen formación, muchas veces no tienen cultura algunos, entonces fallan, y como fallan, pues no vuelven a confiar. Pero un visionador remoto entrenado tiene un protocolo y sabe lo que tiene que hacer. No os puedo explicar cómo funciona porque es muy largo, pero fundamentalmente el visionador remoto lo que hace es para el diálogo mental, con una especie de meditación, entra en un estado de consciencia distinto, una relajación, y lo que hace es deja de hablarse. Y cuando dejas de hablarte, empieza a llegar información, ¿vale? Y con una serie de procesos, una serie de normas, por ejemplo, para que entendáis, por ejemplo, una norma es que nunca debes nombrar nada con un sustantivo cuando estás haciendo visión remota, porque tu mente racional empieza a elaborar. Si das nombre a esas cosas, solo puedes usar adjetivos, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que descubrieron en ese proceso mental que funcionan muy bien y que tú te entrenas así, los resultados son estadísticamente muy buenos comparados con los resultados que puede tener un vidente que no ha sido formado. Esa es la diferencia, que sabemos ahora cómo funciona ese proceso mental. Pero fíjate que aquí has apuntado una cosa que quiero relacionar con otra disciplina porque me parece un buen asunto, y es la parte ética, ¿no? Tú has hablado de la diferencia entre la formación del vidente y del visionador remoto, no sé si es la palabra exacta, cómo se aplica a estos estudios criminalísticos, pero otra de las aplicaciones que nos apuntabas fuera de micrófono que tiene la visión remota hoy en día es incluso en algunos procesos médicos. Y ahí es donde a mí me entra la cuestión ética, ¿no? ¿Hasta qué punto
es, no sé si utilizar la palabra moral o éticamente aprobable al 100% después de lo que nos has contado, que se utilice una disciplina como la visión remota en algo tan científico como puede ser la medicina? ¿O en qué lugares puede entrar? El tema de la diagnosis médica está muy poco explorado, ¿vale? Os lo he propuesto pues porque habláis del futuro, ¿no? Y es una cosa que está poco desarrollada, pero puede que lo esté dentro de poco tiempo, ¿no? Hay poca gente que lo ha desarrollado. Sí que hay precedentes, porque en el programa Stargate sí que hubo un caso, el caso de los secuestrados en la embajada de Teherán, en Irán, el año 78 creo que, no, 79, en el que fueron secuestrados varios funcionarios de Estados Unidos y otros desaparecieron. Entonces tuvieron que tirar mano de los visionarios remotos, que descubrieron que estaban escondidos en la embajada de Canadá, todo esto con visión remota, que es, por cierto, es el argumento de la película Argo, que es una buena película que recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues la película va de la operación de rescate después que hicieron, ¿no? Pero esto fue ocasionado por visionarios remotos, esto está desclasificado también. Pues lo que se hicieron a hacer a los visionarios remotos es, día a día, durante un montón de tiempo que estuvieron ahí escondidos, les hicieron que miraran, o sea, que investigaran, les hicieron una especie de test médico a cada uno de los funcionarios para ver cómo estaban de salud, tensión arterial, tal, todo a través de la visión remota, ¿no? Y eso está también en los papeles desclasificados de Stargate, ¿no? Y ahí empezó y se dieron cuenta de que había una posibilidad de hacer una especie de diagnosis médica. Claro, actualmente, ¿cómo se podría hacer? Bueno, a ver, hay una cosa que es la visión remota y hay otra cosa que es lo que llama el desarrollo de la intuición, ¿no? Quizás no tanto visión remota como tal, de dibujar como se hace la visión remota, sino promover la intuición en la práctica médica, ¿no? Tú puedes perfectamente hacer todos tus pruebas y tus diagnósticos, pero si tú tienes cierta intuición, sabes leer las cosas de otra manera, puedes ir más rápido, puedes llegar antes. Parte de la habilidad de un buen médico es precisamente la experiencia que le lleva a ello, ¿no? Exactamente. Pues la experiencia y ciertas capacidades intuitivas que puedes desarrollar, puedes mejorar tu capacidad de diagnosis, ¿no? No es incompatible una cosa con otra. Lo que pasa es que, claro, tú no puedes hacer una diagnosis médica delante de un paciente, porque eso sería una lectura en frío, ¿no? Llaman, eso es primero que puede ser un fraude. Si tú estás mirando al paciente, como eres médico, sabes perfectamente por mil cosas, aunque el paciente no hable, pues está amarillo, si los ojos los tiene de tal forma, hay cosas que puede ver y ya puede deducir. Entonces eso que en una primera investigación podría ser útil para luego ampliar la diagnosis médica, en la visión remota es contraproducente, porque si tú tienes datos de lo que estás visionando, tu mente va a empezar a elaborar, va a empezar a crear cosas, a inventarse cosas, tu mente racional, y entonces te vas a equivocar. Entonces la diagnosis médica debería hacerse sin la presencia del paciente, porque entonces, si no, fallarías de otra manera, ¿no? Pero bueno, como digo, no está muy poco desarrollada. Sé que hay algunas personas en el mundo que trabajan con ella, que son médicos, pero claro, lo utilizan a nivel privado, por decirlo de alguna manera, es decir, no lo meten como una praxis reconocida, que es evidente que no puede ser reconocida ni creo que lo sea en los próximos años, ¿no? Pero sí es un campo que sí se podría explorar porque, como digo, la intuición es una parte muy importante de la mente. Sí. No sería una terapia alternativa de momento, ¿no? Pero vamos, sería como una herramienta muy útil de cara al futuro. Pero otra de las aplicaciones sería en la arqueología, un campo que me interesa a mí especialmente. Es decir, ¿se han descubierto cosas a través de la visión remota? Sí, la visión remota también se ha utilizado y se utiliza para encontrar yacimientos, que eso sí que es complicado, porque muchas veces sabemos dónde hay en qué zona, en qué área hay, vamos a poner una ciudad romana, pero no se ha localizado nunca, ¿no? Entonces el dineral que cuesta con las técnicas actuales, satélites, toda la tecnología que tenemos ahora mismo, pues cuesta de mucho dinero, ¿no? Entonces la visión remota pues es una opción bastante barata y bastante efectiva. Ha habido muchos casos desde el principio del siglo XX de gente que ha descubierto, pues desde el señor Bond, que descubrió la cripta de Glastonbury, aunque era más bien un vidente, no estaba la visión remota como tal establecida, pero ha habido mucha gente que ha descubierto yacimientos del bronce, yacimientos de indios norteamericanos, todo con visión remota. Pero el más importante es Stephen Schwartz, que trabajó con la Marina norteamericana y para National Geographic, que se ha dedicado a utilizar la visión remota para descubrir cosas. Y esto es incuestionable. Este señor descubrió, por ejemplo, los restos, es el descubridor de los restos del faro de Alejandría.
están sumergidos frente a Alejandría, lo descubrió con 2 visionadores remotos. Descubrió los restos de la carabela de Colón del cuarto viaje en las costas de Jamaica con visión remota, y es incuestionable. Descubrió el palacio de Cleopatra y Marco Antonio en Alejandría, también sumergido, los restos quiero decir, incuestionable. E incluso este hombre asegura que ha descubierto con visión remota la tumba, y esto a mí me apasiona porque siempre he pensado, y creo que todos vosotros pensaréis que, bueno, es uno de los tesoros más buscados de la humanidad. Asegura que ha descubierto dónde está la tumba de Alejandro Magno, con visión remota. Lo que pasa es que dice que está, según él, está debajo de la mezquita de Nebi Daniel, que es una mezquita que está en Alejandría, y ha intentado pedir permisos para excavar y le han dicho que no. Han dicho que no, claro. Complicado. Pero bueno, que tiene a sus espaldas una serie de descubrimientos arqueológicos muy interesantes que no hubieran podido ser descubiertos de otra manera. Y ahí está, ¿no? Y bueno, ese hombre da conferencias y como ya trabajó para la National Geographic, trabajó para la Marina norteamericana, así que bueno, sí que tiene su utilidad también. Sí, vamos descubriendo utilidades, lo que nos vamos quedando sin tiempo, así que Sergio Cordero, que te veo calladito, haz la última, si quieres. Dispara pregunta. No, bueno, estoy absolutamente asombrado de todo lo que está contando Enrique y me parece que es un campo tremendamente interesante. Yo lo que quería saber, y quería profundizar un poco más en la parte que ha comentado anteriormente, de cómo utilizar esa visión para visionar, valga la redundancia, el espacio exterior. Como ha dicho antes que se utilizaba en Júpiter, si se plantea o se pretende utilizar en algún otro tipo de misiones, puesto que sería un modo pues, alternativo a lo costosísimo que es enviar sondas y naves espaciales directamente. Si es que lo que pasa es que yo no sé casi nada. Me explico. ¿Cómo podemos saber si Estados Unidos está utilizando visionadores remotos ahora mismo para el espionaje, por ejemplo, militar todavía? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos si están estudiando? No, la pregunta era si la NASA está colaborando con algunos de ellos también. No lo sé, pero es que si lo hacen no lo van a publicar. Porque cometieron un error. Cuando hicieron el programa Stargate se canceló porque se filtró. Lo filtró primero, el presidente Carter metió la pata en televisión y casi lo dijo. Y la prensa empezó a investigar y empezó a destaparse todo. Y un visionador remoto que estaba... Estos que están cabreados porque no les pagaban bien, pues se fue del programa Stargate y se puso y publicó un libro del programa Stargate. Entonces aceleraron el cierre del programa, ¿no? Entonces, desde aquel momento, yo creo que decidieron que el uso de la visión remota, que me consta personalmente que se está haciendo en Europa, organismos oficiales lo están utilizando. Eso sí, lo sé yo, y ahí te puedo decir que sí, pero decidieron seguramente que ya nunca más van a hacerlo público. Entonces, si la NASA lo está utilizando, no nos lo van a contar. La última pregunta que quiero hacer es a Espinosa. ¿Cómo vas con los 80.000 folios de texto de Estoy por el 10. Tío, a ver, margen, tío. Que leemos un poquito más rápido, porque entonces no podemos preparar los programas. Está en inglés. Tú sabes inglés muy bien. Tú sabes, te manejas muy bien. Bueno, pero no tan fluido. Estoy a nivel usuario. Podemos documentar así los programas. De verdad, este podcast es un desastre. Menos mal que lo salva Enrique Ramos con todo lo que nos ha contado, que por cierto recomiendo, ya que lo mencionaba Jesús, si os interesa este asunto, La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, está editado por Guante Blanco y está prologado por un señor, a ver, ¿cómo se llama? No acabo de caer, ¿cómo? Jesús Callejo, ¿de qué me suena este hombre? No sé. Hay una de mis ocupaciones semisecretas. Hacer prólogos. Hacer prólogos. Pues Enrique, se nos han quedado temas fuera. Ya podremos dedicar una futura edición de Mindfax de nuevo a este tema o otro tanto de los que tú tocas y enseñas. Así que muchísimas gracias por contarnos todo esto, por reventarnos la cabeza, que es lo que venimos a hacer aquí a Mindfax, mientras también lo pasamos bien y aprendemos. Y creo que en este ratito seguramente los oyentes de Mindfax hayan quedado, espero, con esa sensación. Así que gracias por partida doble. Gracias a vosotros y Alberto, termina los folios. Cuando los termines yo te prometo que vamos a mirar lo de la lotería primitiva. Sí, por favor. ¿Vale? Esto me interesa. Venga, no te brillo. Ya te explicaré. Ya está tardando. Pero solo para mí. Deja para de hablar y deja de hablar y lee. Solo para el que lea los folios.
Iba a despedir a Alberto Espinosa, pero se ha ido corriendo. Ya no le puedo decir adiós. Se ha ido ahí a... Que estoy aquí, no me ves. Se ha ido con su lotería. Hala, pues nada, que ya nos escuchamos o nos invitas cuando seas rico. Ahora me ves remotamente. Sí, tú también. es verdad. Ahora sí, mira, con estos ojitos, con estos. Hasta la semana que viene, Jesús Callejo. Hasta la próxima semana. Os veré de forma remota. Y de manera remota o presencial, Sergio, ahora sí ya en serio recordamos el fin de este podcast, que es aprender, que es divertirnos, pero que por encima de todo es... Pues yo estoy visionando ya una buena acción por nuestra parte, que va a ser la entrega a un banco de alimentos de toda la comida que seamos capaces de recopilar de aquí a final de temporada. Pues saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Si a Espi no le escucháis en los próximos episodios, ya sabéis por qué es, ¿vale? Aunque me da a mí... Se ha hecho rico. Se ha hecho rico. Ya, que de aquí a la semana que viene no te los lees, ¿verdad? No, dale, venga, ya tienes trabajo. Hasta la semana que viene, Mindfactors. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. 4 de noviembre de 1979. Crisis de los rehenes de Irán. Es el comienzo de una pesadilla para la administración estadounidense que dura 444 días. El gobierno trata desesperadamente de rescatar vivos a los rehenes e intenta todo lo posible, tanto técnicas de espionaje convencionales como una herramienta poco habitual. Agentes que afirman tener poderes telepáticos. A miles de kilómetros de Irán, esta discreta cabaña de Fort Meade, en Maryland, albergó un programa de telepatía de alto secreto del gobierno de Estados Unidos que se denominó Stargate. Empleaba a personas que creían que podían percibir lo que acontecía a miles de kilómetros. La CIA denominaba esta habilidad visión remota.